Buenas, ¿me escuchan todos? Sí, muy bien. Bueno, bienvenidos a la cursada. Hoy Marcelo está enfermo, así que voy a tomar yo el curso el día de hoy. Yo les voy a dar varias clases. Es una clase que tengo preparada también, que yo doy en otra diplomatura de posgrado, así que va a salir bastante bien, creo yo. Y charlamos mucho con Marcelo, así que tenemos un enfoque muy similar. Eh, bueno, vamos a ir directamente al grano, ¿ok? Vamos a tratar de hacer dos módulos de 40 minutos, como para descansar un ratito y que no se quemen. Y bueno, va a estar grabada la clase. Cualquier duda que tienen, me interrumpen, no hay problema. Me levantan la manito o prenden el micrófono y me hablan directamente y yo corto y arranco con las respuestas o intercambiamos lo que consideren conveniente. Están viendo ahí, a ver si lo comparte. Están viendo ahí, ¿no? Lo que dice el dinero, la presentación. ¿Lo ven? Sí, sí, lo veo. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a esto. Ok. Bueno, probablemente parece muy teórica la clase de hoy, o muy abstracta más que teórica, pero yo creo que es bastante relevante para lo que hacen las finanzas en Argentina, sobre todo porque tenemos un problema estructural con el dinero muy profundo, ¿no? Creo que lo sabemos todos. Lo podemos ver desde el punto de vista de la inflación, o lo podemos ver desde el punto de vista del crédito, y lo podemos ver desde el punto de vista de la compra de dólares por parte de los argentinos. ¿No? Digamos, es un sistema que está en permanente crisis en Argentina y muchas veces las respuestas que se tratan de otorgar a los problemas que tenemos son como muy básicas, ¿no? Digamos, ¿cuál es el problema en Argentina? Que emite mucho. Digamos, es una respuesta medio tonta, porque fíjense que dejó de emitir mucho, o no, no tanto, pero bueno, dejó de tener déficit fiscal y seguimos teniendo inflación, la inflación, una de las inflaciones más altas del mundo, ¿no? O es porque todos los argentinos estamos locos por el dólar y pareciera que los uruguayos, los chilenos y los brasileños no. Bueno, tenemos eh, un montón de problemas y para tratar de entender cómo resolverlos o para dónde va a disparar ese problema, tenemos que tener una base teórica, porque si no, estamos medio hablando en el aire. Y esto sea tanto para el que le gusta la cuestión más teórica o de investigación, etcétera, como al que simplemente le interesa ser un trader. ¿Bien? Si no entendés cuál es el problema profundo de la Argentina, no te vas a poder anticipar los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Entonces vas a perder guita. Así de fácil. Entonces, ¿cuál es la idea? Presentar las principales teorías sobre el dinero que hay dando vueltas un poquito al mundo. Es algo que se resurgió hace unos 3 años de forma bastante fuerte, hace un par de décadas, diríamos, a partir de los 2000 en el mundo, este debate, y que tiene vigencia, digamos, no es que estamos discutiendo algo de hace 200 años y que ya terminó. Em, Les hago una pregunta, me ponen la manita o me responden. ¿Algunos son economistas los que están cursando? ¿Nadie es economista? Bueno, felicitaciones. Entonces, me alegro por ustedes. Eh, Porque los que estudiamos economía, de repente tenemos como un bagaje, un montón de prejuicios, y está bueno debatirlos, y en caso de que no estén, más fácil introducir los temas, ¿no? Y no se aburren tanto porque de repente hay cosas que sí son básicas para la formación de un economista, eh, pero que estaría, que digamos, está bueno repasar. Si tuvieron alguna vez introducción a la economía en alguna de las carreras que ustedes hayan hecho, seguramente vieron alguna de estas cosas, pero bastante por arriba. Entonces la idea es profundizar. ¿Ok? A ver, quiero ver cuántos somos hoy.
Dame un segundo que voy viendo. Romina, Lucas, Lorena, Marcelo, Ariel, Jacqueline y ya. Ok. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué corno es el dinero? ¿No? Digamos, me parece una pregunta, voy a ver que apreté el cosito, un cosito sin querer. Tuki, vamos a utilizar esto. Highlight. ¿Qué es el dinero? ¿No? Eh, y cuesta saber bien qué es el dinero y a qué se refiere cuando uno escucha a un economista o mismo cualquier, eh, sea un economista o a cualquier historiador o teórico de qué es el dinero. O sea, no todos hablan de lo mismo, ¿ok? Y por lo general hay confusión. El dinero, vamos a arrancar por qué clases hay, ¿no? Que sabemos que existen. Cuando leemos que alguien dice el dinero metálico, bueno, básicamente se está hablando de la época donde el oro y la plata estaban acuñados, o sea, eran monedas de oro y plata, ¿no? Yo después les voy a pasar esta presentación, así que tampoco se vuelvan locos por tomar apuntes, y es más, les recomiendo que le tiren la presentación a Notebook LM y estudien con el Notebook LM, le tiran la bibliografía, le tiran la presentación y empiezan a preguntarle cosas y hacer síntesis directamente con la IA. Este dinero ya prácticamente no, este dinero ha dejado de existir de hecho, ¿okay? No hay dinero metálico, pero eh, a nivel, eh, eh, a nivel histórico ha tenido mucha relevancia en los debates. Después tenemos el dinero fiduciario, que son billetes y monedas sin valor metálico, digamos, no están hechos en un producto que per se tenga valor. Es el dinero físico utilizado hoy en todos los países del mundo. Y acá viene el atenti, esto es sumamente importante. ¿Cuál es el dinero más utilizado en el mundo hoy en día? El dinero bancario. ¿Ok? También es dinero. Si yo tengo un depósito en un banco, o sea, básicamente cuando yo hago un depósito en un banco, le presto plata a un banco, o ni siquiera es que yo voy y lo deposito. Yo tengo crédito en un banco, o sea, por ejemplo, el gobierno me deposita la jubilación. Entonces yo en la caja de ahorro del Banco Nación tengo, eh, tengo un depósito, una cuenta contable. Bien, eso yo voy al chino, paso la tarjeta o muestro un QR o lo que Mongo sea y es aceptado como medio de pago. Entonces, eso es un registro contable, bancario, que es utilizado como dinero. Y es el más importante y el más difundido hoy en día. ¿Ok? Continuemos. A ver si puedo continuar. Ay, no me digan que queda. Estoy dibujadito. Voy a borrar esto. Esto. Bueno. Dame un toque que va medio lenta la compu. Bueno, ¿cómo podemos definir el dinero? En realidad lo definimos un poco por sus funciones, ¿no? Podríamos pensar que es algo parecido a una institución, es una construcción social. No es una institución necesariamente, pero es una construcción social. Y básicamente lo definimos medio por las funciones, más que por, por qué rol cumple, más que por lo que en sí es, ¿no? Bueno, sabemos que el dinero tiene tres funciones. Una es unidad de cuenta. Ahora vamos a repasar los tres. Dos es medio de pago. Apa. Y tres es depósito de valor. Bueno, ¿qué es cada uno? Unidad de cuenta es, es como el metro, el centímetro, el kilo, ¿no? Solo que medimos cuánto valen las cosas entre sí, ¿no? Es una unidad de cuenta social. Por otro lado, es como una unidad de cuenta de valor, ¿no? Por otro lado, es medio de pago.
O sea, yo voy a cualquier lado y me dan mercadería o servicios a cambio de eso que yo entrego, de ese crédito que yo entrego, que puede ser físico o puede ser, como dijimos, digital, ¿no? Contable. Y finalmente es depósito de valor. O sea, a través del tiempo yo mantengo dinero y eso me pagan hoy, el día de mañana lo puedo usar o el día de pasado lo puedo usar. Es medio como la definición básica y gran parte de las discusiones teóricas se encuentran en ver cuál de estos es sus roles principales y por sobre el cual se paran los otros dos. Bien. Bueno, acá vamos a ver, a grandes rasgos, tres escuelas económicas, ¿no? Eh, para los que no junan mucho economía, les hago una introducción. La ortodoxia, que viene a ser lo que se parece, digamos, sería el liberalismo, ¿no? Hoy en día es la escuela imperante en el mundo, engloba a varios teóricos y a varias escuelas, diríamos. Pero podríamos decir que lo que se llama marginalismo, teoría neoclásica, monetarismo, nuevos clásicos, bueno, todo eso engloba a gran parte a lo que llamamos ortodoxia. Obviamente en economía hay muchísimos grises, ¿bien? Tenemos autores que no sabes bien dónde ubicarlo. Nosotros lo que tratamos de hacer es decir, bueno, a grandes rasgos esto es la ortodoxia, a grandes rasgos esto es la heterodoxia, a grandes rasgos esto es el marxismo, ¿no? Porque ayuda a ordenar y ayuda a pensar. Si ustedes han tenido, por ejemplo, microeconomía en alguna carrera, ¿no?, que hayan hecho previamente, microeconomía es ortodoxia. O sea, no hay microeconomía. Hay microeconomía heterodoxa, pero no la ven en la facultad. ¿Ok? La oferta y demanda de un bien, todo eso es todo, como son como las bases de la teoría ortodoxa. Bueno, el marxismo. El marxismo, como ya saben, bueno, es un autor socialista, Marx, donde tiene múltiples betas, digamos, sociólogo, antropólogo, economista, em, donde mayormente se habla sobre, bueno, de cómo es el sistema capitalista de producción, ¿no? Acá hay un montón de autores, vamos a ver de los autores, también dentro del marxismo hay un montón de discusiones sobre el dinero, un montonazo. Es muy difícil de simplificarlo porque Marx no es claro con su teoría del dinero. Digamos, depende del tomo que leas, del capítulo que leas, dice una cosa y en tres capítulos dice otra. Entonces se matan. Y una de las escuelas que más destacó dentro del marxismo en cuanto al estudio del dinero es el regulacionismo francés, que lo vamos a ver un poquito en profundidad. Eh, y finalmente, lo que se llama heterodoxia. Y ahí podemos englobar a los keynesianos, a los post-keynesianos, a la teoría monetaria moderna, al capitalismo, a la sociología del dinero. Bueno, Keynes es el autor, digamos, por excelencia de la heterodoxia. Eh, el libro tiene dos libros, un libro que es como el fundamental, que rompe con la teoría ortodoxa, que se llama Teoría General del Interés, Empleo y el Dinero, ¿no? De la ocupación, el interés y el dinero. Así que importaba muchísimo a Keynes el dinero. De hecho, tiene un libro anterior que se llama Treatise of Money, Tratado sobre el dinero. Entonces, es el tipo que irrumpe con la teoría del dinero. Después, tiene muchos autores que podríamos pensar superadores, pero que van en línea con lo que él pensaba, ¿no? A diferencia de quizás de la ortodoxia es mucho más homogénea en todos los autores, todos piensan lo mismo. El marxismo están discutiendo qué quería decir Marx, y la heterodoxia, Keynes dio el puntapié inicial y otros lo siguieron, ¿no? Es más, Keynes se para en debates anteriores, él trae debates anteriores y los expone para contradecir un poco la ortodoxia y después sus sucesores lo continúan. Son como diferentes formas de construir teoría, ¿bien? Bueno, vamos a empezar por los llamados ortodoxos o neoclásicos. Estos son los más intuitivos,
porque son los que uno escucha en la tele, uno lee en el manual de economía, ¿ok? Entonces, por lo general es lo que todos conocemos. La cuestión va a estar en desarmar un poquito eso. Acá, ¿cómo construyen, digamos, de dónde sale el dinero para la ortodoxa? Y uno agarra un manual y dice literalmente esto, ¿eh? No estoy inventando cosas. Dice que la cuestión es así. La sociedad funcionaba como con un mito fundamental, donde todos hacíamos lo que es más eficiente, lo que es cada uno más eficiente. Yo soy profesor de economía, después hay otro que es psicólogo, después hay otro que hace alfajores y hay otro que hace que vende caballos, ¿no? Entonces cada uno se dedica a eso, vamos al mercado, lo tratamos de resolver, intercambiar, que sería lo que naturalmente, resalto la palabra naturalmente, hace el ser humano, y es un quilombo, porque resulta que yo necesito una hora de terapia. Pero la psicóloga me dice, che, mirá, Atano, la verdad que es todo fenómeno, pero a mí no me interesa la economía. Yo necesito alfajores. Le voy con el productor de alfajores y le digo, che, te doy una hora de clase y me das de esos alfajores. Y me dice, eh, está bien, pero me vendría bien un caballo. Uy, la puta madre. Entonces tengo que ir al tipo de los caballos y me dice, no, pero de repente alfajores. Bueno, entonces te vendo alfajores y tengo que juntar tantos alfajores para entregar un caballo, para llevarle el caballo. Y bueno, es un quilombo. Entonces, es muy difícil el trueque. Entonces, como es muy difícil el trueque, ¿qué sucede? Todos empezamos a ver que hay algo que eh, con el tiempo no se deteriora, que todos quieren, ¿bien? Que facilita el intercambio, pues yo me guardo eso y después en el futuro sirve, que son los metales. Entonces empezamos a acumular oro y plata y con eso se resuelve el problema del trueque, utilizando del mercado espontáneamente sale la mercancía que es elegida para hacer dinero. ¿Bien? ¿Qué problema surge acá? Bueno, se mete el Estado, como siempre a joder, y dice, bueno, ¿saben qué? Voy a cobrar impuestos. Me voy a quedar con una parte de todos estos de este metálico. Entonces sistematiza el sistema de dinero. El Estado es como cualquier otro agente de la economía, toma dinero con impuestos y lo gasta. Bien. Bueno, básicamente es eso. Entonces, ¿qué se dice en finanzas? En macroeconomía ortodoxa, el dinero es un velo. Las relaciones de producción son otras. Es mis ganas de elegir, de necesitar una hora de terapia, de dar clase, los caballos, los alfajores y el coso. Y el dinero lo único que es un lubricante de esas relaciones. Eso deriva en la teoría, bueno, lo vamos a ver, igual no vamos a profundizar, pero eso deriva en la teoría de que si el gobierno, como es ambicioso y quiere gastar más de lo que puede recaudar, dice, uy, con los metales ya no puedo, los voy a sustituir por un papelito con mi cara, y como todos los políticos son unos hijos de puta, empiezan a emitir un montón, y eso desbarajusta todo el sistema económico y genera inflación, ¿no? Esa sería la lógica súper básica de la economía ortodoxa. Después le podemos poner 8 millones de ecuaciones, pero es eso, ¿no? Esos son los fundamentos. Bueno, los bancos, acá, ¿qué rol juegan? La importancia de los bancos para la ortodoxia es que yo tengo el metálico, me da miedo que me lo roben, ¿no? Y no sé qué hacer con eso. Entonces voy y lo guardo en un banco. Les digo, guárdenme la plata. Los bancos lo guardan y ¿qué hacen? Lo prestan, mientras tanto. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente, los depósitos van precediendo al crédito. Entonces, yo tengo que ahorrar, la gente tiene que ahorrar para poder invertir. Si la gente no ahorra, no hay inversión. Como un sistema se le llama de un solo bien. Es como que si yo, por ejemplo, es una sociedad que produce trigo, entonces yo quiero
o me como todo el trigo haciendo pan, que es todo consumo, o parte de eso lo guardo, ahorro y lo siembro, y es inversión, porque es más producción a futuro, ¿no? Lo mismo, es un sistema súper simplificado, que después le podemos agregar un montón de capas teóricas para llevarlo a una economía compleja actual moderna, pero básicamente es eso. Es súper básico el sistema ortodoxo. Eh, es más, muchos ejemplos uno escucha, bueno, por ejemplo, el ahorro y la inversión. Está, no sé si conocen a Robinson Crusoe, el hombre que se quedó solo en una isla, náufrago, le caen 3 cocos en la cabeza. ¿No? Si un coco, si decide comerse los 3 cocos, consume todo. Si uno de los cocos lo guarda, es ahorro, lo planta y tiene palmeras en el futuro. Entonces eso es inversión. ¿Qué hace el dinero? En una sociedad sofisticada, lo que haría el dinero es sustituir esa cosa medio pava de los cocos. Por eso cocos, ¿vieron perdón, el gil este de Ariel Dar de Cocos Capital? Le pone cocos a la sociedad de bolsa por eso, ¿no? Por los cocos de Robinson Crusoe. Bueno, eh, entonces, bueno, es una sociedad como muy simple, un modelo muy simple de pensamiento, con el dinero siendo lubricante del sistema, nada más. ¿Ok? Y el Estado como un parásito. Esto ya funcionaba solo y el Estado toma ese funcionamiento y lo utiliza para fines propios. Entonces, como les decía, esto, digamos, es una super simplificación, estamos viendo un montón de conceptos en muy poquito tiempo, pero si no, si paran, si digo algo complejo que no se entiende, me preguntan, o si quieren que profundice, también me preguntan, no hay problema. Entonces, como les decía, esto es la famosa teoría cuantitativa del dinero, esto es el dinero por su velocidad de rotación, por cada vez que cambia de manos, tiene que ser igual al nivel de precios de una economía por las transacciones que tiene la economía. Esto es medio una obviedad, o sea, para hacer transacciones a un determinado precio necesito una cantidad de dinero que cambie de mano. Esto nadie te va a decir que está mal porque es una igualdad matemática contable. Acá la discusión después teórica, que no vamos a ver acá, es qué es lo que define a qué. Si los precios definen la cantidad de dinero, si las transacciones definen la cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Para la ortodoxia es muy simple. Todo aumento en las cantidades de dinero va directo a precios. Esto es M de money, este es V de velocidad, este P de precios y T de transacciones. Entonces uno escucha a economistas ortodoxos diciendo, por ejemplo, Milton Friedman, que es muy conocido, debe ser uno de los economistas, si no el más conocido de los ortodoxos. Imaginen que el dinero se tiene en un helicóptero. No te dice cómo se crea, ni de dónde aparece, ni un borón. Imaginen que se tiene en un helicóptero. Otro economista ortodoxo que habla del dinero, Patinkin, dice, el dinero cae como, imaginemos que el dinero cae como maná del cielo. Para ellos el dinero es una cosa espontánea que apareció, que ya está, es un dato, ¿no? Eh, entonces, si aumentan los precios es porque hay más o menos dinero. Fin de la discusión. Chao. ¿Cómo aparece ese dinero? ¿Quién lo genera? ¿Por qué se genera? No es motivo para charlar. Son todas pelotudeces para ellos. Entonces, hipersimplifican el problema monetario, llevándolo a nuestro presidente. Es un tipo bastante poco formado, pero bueno, figura dentro de lo que podríamos llamar estos tipos. Dice, la inflación es siempre, todo y todo momento, un fenómeno monetario. A lo que él se refiere es que es un fenómeno de exceso de dinero, ¿no? Porque obviamente es un fenómeno monetario. Es como decir que la altura de toda la gente es un fenómeno de centímetros, sí, obvio. O sea, es una taradez. Él a lo que se refiere es que, entiendo yo, ¿no? Porque es que siempre es por exceso de dinero. Bueno, entonces, ya con esto terminamos con la ortodoxia. Les estoy tirando un montón de cosas todas juntas y es difícil tirarlo también por Zoom, pero bueno, les pido paciencia. Entonces, esta es una economía, un sistema de equilibrios. Me imagino que todos tuvieron introducción a la economía alguna vez en la vida, vieron la curva de oferta y demanda de cualquier bien, ¿no? Eh, entonces, básicamente, la curva de oferta está dada por la escasez
y la de demanda por la utilidad que generan las cosas, esos dos, el dinero sería como cualquier otro bien, porque es metal, y originalmente para ellos es como cualquier otro bien. No tiene ninguna particularidad, más que fue elegido para el intercambio. Eh, entonces, si yo aumento la oferta de dinero, o baja, por eso uno escucha todo el tiempo a los economistas ortodoxos hablar de la demanda de dinero. Quiero aclarar algo importante. La demanda de dinero es un concepto ortodoxo. Bien, cuando escucha a un economista decir que la demanda de dinero coso y el tipo es el heterodoxo, la pindonga, no me importa. El concepto es ortodoxo de la demanda de dinero. Eh, entonces, cuando suben los precios es que la gente no quiere dinero. Si esto se escucha muchísimo en la radio, en cualquier lado. La gente no quiere dinero, entonces se deshace el dinero y suben los precios de las otras cosas, pues el dinero empieza a perder valor porque ya no tiene utilidad. ¿Ok? Eh, entonces, cuando suben los precios y no emitieron, dicen es porque bajó la demanda de dinero. No se puede medir eso. No se puede medir cuál es la o no la demanda de dinero. Entonces dicen bajó la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque hay inflación. Si no, no habría inflación. ¿Y por qué hay inflación? Porque bajó la demanda de dinero. O sea, es tautológico, circular el razonamiento. Eh, pero no es algo empírico. Si sube o baja la demanda de dinero, no se puede medir eso. Eh, esto es súper ñoño y nerd. Entiendo que no hay economista, pero quizás hay alguno que después ve la grabación. El equilibrio general barrasiano, que es como la base de la teoría ortodoxa, que es como todos los mercados se vacían a eh, eh, una determinada relación de precios entre sí de todas las cosas. Esa teoría no puede incorporar el dinero. Como la base de la teoría ortodoxa, no se puede, matemáticamente es imposible. Entonces no tiene dinero. En el equilibrio marshalliano, que es la oferta y la demanda, la cruz, la oferta y demanda de dos bienes, el dinero no aparece como stock, como cantidad. La gente no tiene dinero. El dinero es una relación de precios, ¿no? Aparece como el precio de la galletita. Entonces, el dinero es una construcción, ahí lo pongo, completamente ajena a esta teoría. El dinero aparece, está, ¿no? Es una teoría sin dinero. Por eso el presidente que tenemos dijo, yo soy especialista no es porque es un enfermo mental, que es un enfermo mental, sino que la teoría es así, digamos, cuando dice, yo soy especialista en crecimiento con y sin dinero. Porque la teoría de él, el dinero da igual si existe o no existe, ¿no? La teoría de él es sin dinero y le pone el dinero encima. Cuando le ponen el dinero, determina el nivel de precios y ya está. Y si duplicas el dinero, se duplica el nivel de precios. Es súper tonta, no requiere mucho. Bueno, vamos a ver, me quedó marxismo, es sin la primera S. Digo, en el marxismo, con X nomás. ¿Ok? Bueno, acá hay una cantidad de discusiones enorme. ¿Ok? A Marx le pasa un poquito lo mismo que a los ortodoxos, que el, digamos, la teoría antropológica, diríamos, de Marx es más sofisticada que los de la ortodoxia, pero también tiende a naturalizar el intercambio. ¿No? Como que el ser humano naturalmente intercambia mercancías, capitalismo es como la etapa superior de eso, ¿no? Eh, y el mito fundante es un poco parecido, lo del trueque, ¿no? Eh, la verdad que es mejor el análisis de Marx, pero bueno, nuevamente surge el dinero, el valor viene del metálico, a diferencia de la ortodoxia, para la cual el valor está dado por su escasez, para Marx está dado por el valor trabajo, lo que cuesta hacer oro, lo que cuesta en términos de trabajo hacer plata, eso es lo que le da valor al dinero. Marx también es un economista esencialmente del análisis de las mercancías, del intercambio, de la producción. Eh, es un economista que piensa en bienes y servicios, no es un economista que piensa en dinero. El dinero viene después.
La base de su teoría es la producción e intercambio de mercancías, ¿no? Eh, entonces, el dinero es como el valor abstracto de la sociedad que se coloca en esa mercancía en particular. Por eso digo, es un poco más sofisticado, pero no es tan diferente para mi gusto de la ortodoxia. Eh, eh, bueno, básicamente es eso, es como una necesidad frente al trueque. Nuevamente tenemos de dónde sale el dinero, todo fácil el trueque, como pongo acá, es una mercancía más y es un proceso de mercado. No aparece el Estado en ningún momento en Marx, imponiendo el dinero, digamos. Es plenamente de mercado el asunto. Eh, bueno, acá también voy a algo breve del dinero en Marx. Discúlpame, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? obvio. ¿Qué sería? ¿Que solo lo usa como unidad de medida? ¿Lo tiene en cuenta solo como unidad de medida, por así decirlo? No. Mirá, Marx lo tiene en cuenta como unidad de medida por un lado, eh, y justamente eso iba, es un poquito más sofisticado, porque diríamos para la ortodoxia es como unidad de medida nada más, ¿viste? Eh, y hasta ahí, digamos. Sí, listo. Marx va un poquito más y él dice, bueno, esto se utiliza también como, se termina eh, convirtiendo en capital, ¿no? Porque la acumulación de esa mercancía, originalmente es una mercancía, que se transforma en dinero. Y al momento de transformarse en dinero, pasa a ser una suerte de mercancía ficticia, pasan a ser todas las mercancías, ¿no? Y una vez que yo acumulo esa mercancía ficticia, se termina transformando eh, en capital, ¿no? Entonces, el stock no es solo unidad de medida, sino que acá también es medio cambio y también es reserva de valor, porque se transforma en capital. Eh, Perfecto. entonces, si vos tratás desde el Estado de generar más dinero a través del crédito, por ejemplo, los bancos que otorgan crédito, no lo dice el Estado, los bancos que otorgan más crédito empiezan a generar crédito de forma ficticia, crean crisis, ¿no? Porque te estás corriendo del original que era el valor trabajo que tiene el dinero. Está muy bien la pregunta de Lorena. La verdad que es bastante compleja la teoría de Marx, pero yo creo que con eso más o menos estamos. No es tan difícil, tan diferente de la ortodoxia, profundiza un nivel más, eh, pero sigue teniendo esta cuestión metalista, digamos, como que el dinero tiene valor por los metales que originalmente fueron dinero. Entonces, por eso digo, la historia del dinero parece una cosa, uy, me chupa un huevo, es una cosa, qué clase el pedo la de hoy, pero no, porque termina redundando en la teoría. ¿Ok? Bueno, y los autores que más estilizar dentro de las ramas del marxismo, que son muchas, a mí me gustaron bastante estos dos autores, Alieta y Orleán, son dos franceses de regulacionismo francés, tienen dos textos muy conocidos, uno se llama La violencia y la moneda, y otro se llama La moneda entre la violencia y la confianza. Se consiguen online. La moneda entre la violencia y la confianza es el que más me gustó, que la violencia y la moneda es como el texto de estos tipos. eh, es para que le gusta mucho la teoría monetaria. Digamos, se estilizan un poco, son muy buenos criticando la ortodoxia, pero vamos a ver para mí después qué problemas encontramos. Yo los usé mucho y después, a medida que fui profundizando, me encontré con algunas barreras teóricas que no logran resolver. Personalmente yo fui migrando a otros autores que me gustan más, pero me ponen unos tipos interesantes para leer. Sobre todo con la tradición anterior. ¿Vieron? Arrancamos la ortodoxia, que es bien básica. Marx ya complejiza un poco. Dice, bueno, esto es valor abstracto, es una mercancía, que es un valor social abstracto, que representa ese valor de las mercancías abstracto. Si los bancos empiezan a generar eh,
valor abstracto no correspondido con producción, se generan como crisis de sobreproducción. Bueno, los regulacionistas se dedican específicamente a estudiar el dinero desde un enfoque marxista, originalmente, pero para mí tiene muchos puntos en común con la ortodoxia. Al principio parece que no, pero después cuando empezás a rasgar, encontrás que sí. Ellos dicen que la moneda es una expresión abstracta de lo colectivo, no necesariamente estatal, de lo colectivo. Bien. No aparece el dinero, el Estado en la regulacionismo, parece muy poco. Eh, Dice, bueno, debe aparecer eh, como neutral a los individuos, que no hay nadie que lo está manejando. Si vos crees que alguien lo está manejando, ya no lo utilizás, ¿no? Entonces para él debe aparecer como una cosa medio Dios, el dinero, una creencia común, ¿no? El modelo que plantean ellos no es histórico, es un modelo abstracto. Dicen, bueno, eso lo hacen muchos teóricos, ¿no? En economía. Si yo planteo este modelo de cómo funciona, como para pensar de cómo funciona el dinero, pero no necesariamente no es un proceso histórico lo que están describiendo, sino es un proceso como teórico, una construcción teórica, ¿no? Denme un segundito. Una llamada perdida. Bueno. Para ellos la inflación es un mecanismo que lleva, acá estoy medio saltando, estoy haciendo una síntesis súper abigarrada, lleva a los individuos a buscar mejores monedas y a desprenderse de las monedas que son inútiles. Lo que sí está bueno que aparece, para mí es un gran aporte, aparece la competencia de monedas, ¿no? Digamos, las monedas compiten entre sí para ver cuál es la mejor, y los individuos irían eligiendo la mejor moneda. Y acá la moneda es una construcción social, ¿no? También es una cosa eh, interesante. Hay un concepto que atraviesa a toda la teoría regulacionista del dinero que está muy bueno, sobre todo para criticar la ortodoxia, es el concepto de mímesis, ¿no? Eh, para la ortodoxia somos todos sujetos individuales, independientes, ¿no? Y cada uno elige en función de sus necesidades. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de la demanda de dinero y decir, bueno, yo voy a elegir la cantidad de dinero que yo necesito, como la cantidad de alfajores o la cantidad de manzanas. Eh, lo que dicen los regulacionistas, dicen, no, así no se comporta la gente. La gente se comporta a partir de algo llamado mímesis, que es la imitación, ¿no? Las personas, todos tendemos a copiar o imitar o a desear lo que desea la mayoría. No es que cada uno tiene como su vector de elecciones de forma autónoma. Entonces, en esa situación, donde es una situación de relaciones sociales, donde no sabemos qué es lo que va a ser lo más valorado por todos y qué es lo que a futuro a mí me va a permitir mantener mi cantidad de valor, ¿no? Está dentro de la función del dinero, yo no sé bien qué es lo que va a mantenerme el valor a lo largo del tiempo, yo no sé bien qué me van a aceptar como dinero, yo no sé bien cuánto van a valer las cosas, porque básicamente hay incertidumbre, el mercado se basa en la incertidumbre. Si yo les pregunto cuánto va a estar el oro de acá a un mes, nadie sabe, tampoco el petróleo, o sea, y sin embargo funcionamos, ni la energía ni un porón. Entonces, el mercado es incertidumbre, y si vos te quedás fuera del mercado es exclusión y te jodés, una situación como, por eso la violencia es muy violenta. Entonces, ¿qué hacemos todos? Tratamos de buscar algo que todos quieran. Eso vendría a ser la moneda, ¿no? Al fin y al cabo es medio metalista, termina siendo el oro y la plata, ¿no? Es algo que todos queremos. Idealmente todos querríamos imponernos la mercancía, diríamos. Si yo doy clase de economía, a mí me gustaría que todos tomen la economía como unidad de medida, clase de economía. Lo mismo pasa con el médico. Pero lo que dicen ellos es todos queremos imponer la nuestra, pero en realidad lo que tenemos que hacer es buscar qué es lo que quieran todos. Entonces, ahí emana el dinero a través de esa violencia entre los individuos, que todos queremos agarrar lo que tienen los demás, por imitación, ¿no? Y ahí el dinero
Podríamos pensar como proceso, podríamos pensar el dólar, por ejemplo. ¿Por qué compras dólares? ¿Porque te parece bien que Estados Unidos... No, compras dólares porque todos quieren dólares. Y vos sabés que si todos quieren dólares, el dólar va a subir, entonces ¿qué tenés que hacer? Comprar dólares, ¿no? Eh, para volcarlo en algo práctico, la teoría esta, más allá de que yo no coincido en un montón de cosas. No es que el aumento, como pasa con otras mercancías, por ejemplo, la sandía, yo puedo querer sandía, pero cuando aumenta el precio de la sandía me compro un melón y a la mierda. O me compro cualquier otra cosa. O el dinero no. El dinero, mientras más aumenta de precio, más vamos todos a eso porque nosotros queremos lo que todos quieren y lo que sirve para intercambiar todos los bienes. Entonces ahí vendría a ser la cosa marxista de esa sustancia social, ¿no? Del valor abstracto, que el dinero es la representación de todo, es tener al alcance de la mano todo. Entonces acá, a diferencia de la ortodoxia, donde la ortodoxia el dinero es un velo, primero empieza como un bien más y después termina siendo prácticamente un velo, que no, digamos, vos lo descubrís y las relaciones de producción y de elección están por detrás de eso. Para los regulacionistas, no, digamos, el dinero eh, es mucho más complejo y no es lo mismo elegir cualquier cosa, ¿no? Entonces todos vamos a eso que todos quieren y por eso nos matamos, básicamente, que es el dinero, ¿no? Así que, bueno, nada, con eso. Esto es una crítica muy fuerte para la ortodoxia porque tiene algunos problemas para explicarlo, la ortodoxia, cuando todos elegimos un solo bien y queremos ese solo bien, el programa ortodoxo medio que vuela un poco por el aire. El modelo ortodoxo es más teórico que otra cosa, ¿ok? La crítica. Y en términos de para ustedes, para algo en finanzas, de qué puede servir, y puede servir un poquito lo que les decía antes, de esto de que a diferencia de cualquier otro bien, que cuando sube de precio todos tendemos a comprar menos, eh, el dinero tiene una particularidad que es cuando sube de precio, como puede ser el dólar, todos vamos a ir ahí, ¿no? Porque queremos esa protección, la protección de la sociedad, de los individuos. Todos queremos lo mismo, todos vamos contra eso. Eh, bueno, les voy a pasar a dar la heterodoxia. Les propongo descansar 10 minutos, 5 minutos, porque se me cansa la voz de hablar solo, que acá es más difícil, los entiendo, digamos, es bastante difícil dar una clase online y tomarla también. Así que prepárense unos mates y en 5 minutos retornamos. 55, sigo, ¿ok?
Bueno, vuelvo. No por ahí. Muy bien, Bueno, volvemos. Bueno, vamos a hacer el salto a la heterodoxia, que es acá sí es una diferencia bastante relevante con respecto a la categoría ortodoxa. Bien. Eh, Vamos a ver un poquito qué dicen estos flacos. Bueno, vamos a empezar. La ortodoxia, a ver, podríamos decir que Keynes es como el padre dentro del mainstream de las teorías principales, el padre de la teoría más del dinero, de profundizar en la teoría del dinero, sobre todo porque él lee a muchos de los autores que vamos a hablar hoy y los introduce en el sistema macroeconómico. Acá lo que vamos a hacer es tratar no es una clase de macroeconomía, es una clase de dinero, de ver ese tipo de pensadores, sean actuales o sean de los mismos que Keynes retomaba, ¿ok? Y ver qué puntos tienen en común. Acá la teoría es bastante más dispersa. Son muchos autores con enfoques diferentes y donde tenemos desde sociólogos, antropólogos, economistas, ¿no? El rol de las otras ciencias es importante acá. Digamos, los economistas no tienen la única voz, sino que los economistas dicen, pará, mirá lo que encontraron los antropólogos, pará, mirá lo que dicen los sociólogos, pará, mirá lo que dicen los historiadores del dinero. Entonces, eh, es una teoría bastante más rica. De hecho, hay una teoría del dinero, como les decía, para la ortodoxia es medio, está el mito fundante ahí del trueque, también como en Marx, y después ya se vuelve un modelo abstracto donde el dinero es un coso dado, ¿no? Maná del cielo, helicóptero, esos conceptos. En Marx es un poquito también, entonces se convierte como digamos, un modelo abstracto, que se puede aplicar o no, si ciertos supuestos se dan, podemos suponer que una economía moderna trabaja así. En la heterodoxia no, el dinero es una construcción histórica, ¿no? Y política. Es muchísimo más complejo de discutir. Eh, no es una letra en una ecuación simplemente. Vamos a tratar este tipo, que lamentablemente murió muy joven, vendría a ser el teórico del dinero más moderno. Yo recomiendo profundamente un libro, después cuando terminen esto y al que le gusta mucho la teoría lo puede leer, un libro que se llama Deuda o Debt en inglés, donde el tipo habla básicamente de las relaciones, es un antropólogo, de las relaciones de deuda que atraviesan a todas las sociedades humanas, y ahí aparece el dinero como eje fundante de las relaciones sociales humanas. Bueno, ¿qué dice Greg? Este tipo es interesante también porque se encuentran en YouTube videos del chabón explicando, entonces está piola. Bueno, ¿qué dice él primero? Bueno, básicamente que los antropólogos del dinero nos bardean mucho los economistas, mucho. Y creo que con bastante razón, porque cuando agarran un manual de macroeconomía, empiezan a leer y dicen, esto no pasó, esto no es así. O sea, ellos hacen estudio empírico de sociedades, tratan de explicar patrones comunes de la humanidad. Y de repente agarran un libro de economía y te dicen, bueno, antes había trueque. ¿Qué dicen los antropólogos? Nunca hubo trueque, no se encuentran sociedades basadas en trueque, ni hay evidencia que el dinero haya surgido de ahí, ¿no? Entonces, lo que dicen es lo que dice Graeber, la construcción que hacen los economistas es una construcción inversa. Dicen, imagínense la sociedad como funciona hoy, ¿no? Digamos, una sociedad de mercado y de intercambio, pero con trueque. Y entonces es anterior porque no hay dinero. Y lo que dice Graeber es, no, no es así. No pasó así, y el dinero es parte, como decíamos, fundacional de las economías de intercambio. No es un anexo que vino después. Entonces, como desnaturaliza un poco la situación de mercado, ¿no? Como decíamos, la ortodoxia lo que te dice es,
el mercado solo, que es la situación natural de toda la humanidad, encuentra en el trueque un límite, entonces termina buscando cuál es la principal herramienta para resolver esto, y es el dinero, la mercancía más apta para tomarse como dinero, y el gobierno agarra la cuña, le pone su cara, termina cooptando ese sistema, abusa y distorsiona. Eso es la ortodoxia, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, en este mito del trueque, hay un objetivo político, dice Graeber, ¿no? Esperen. ¿Para dónde va esto? No, va para atrás. Bueno, el objetivo es político, que es decir que el dinero no es producto del Estado, cuando la evidencia empírica, la evidencia histórica dice que no existió dinero sin Estado. O sea, no se observa ninguna sociedad que intercambie por chapita de metal, ¿no? Eh, Adam Smith, que ya entiendo conocen, es como el padre de la teoría económica y liberal. Él es el padre de la Marx separa mucho en conceptos de Smith. Eh, Dice, bueno, como que la propiedad, el dinero y el intercambio de bienes son las bases, ni siquiera el dinero, la propiedad y el intercambio son las bases de la sociabilidad. Entonces Smith habla de que las relaciones humanas se basan en que yo cazo ciervos y el otro hace vasija de barro, y, y vamos y nos encontramos en el mercado y lo intercambiamos. Es como que naturaliza la situación de mercado y de producción de mercancías, ¿no? Esta teoría. La naturaliza en términos de que el ser es natural al ser humano, es inherente al ser humano. Y ahí, como decíamos, el dinero es un velo. Bueno, ¿qué sucede? Lo que dice Graeber es, miren, no hay ninguna evidencia de que este relato haya sucedido en algún lugar, menos de forma generalizada, ¿no? No hay ninguna evidencia de que el dinero emane del trueque, y la única evidencia de trueque que se ha observado es entre diferentes aldeas, entre enemigos o entre extranjeros. Ahora vamos a ver por qué. Pero ya se los adelanto, porque no pertenecen a un sistema común social, no hay Estado. Entonces, para que exista el trueque, tiene que haber confrontación, no tiene que haber confianza mutua, que claramente no es la mayoría del intercambio y de la producción de mercancías es dentro de la aldea, es dentro del país, es dentro del imperio, dentro de la nación. No era entre enemigos ni entre extranjeros. Lo que sí existió, que hay evidencia, casas comunales donde se producía todo para todos, préstamos, o sea, yo te doy y vos después me devolvés, que es muy difícil. Quedó grabado esto, perdón. Me voy a limpiar. Muy bien. Entonces, fíjense qué diferente es decir que una sociedad está basada en que yo voy al mercado con mi mercancía, entrego mi mercancía a cambio de dinero, se termina la relación social ahí. Yo ya me voy, ¿no? O al inverso, yo voy con dinero, quiero un alfajor, doy el dinero, me voy. Cuando en el medio hay préstamos, es más complejo, porque la relación persiste en el tiempo. Cuando en el medio hay regalos, yo te doy esto, pero ya queda, vieron, como el padrino. Te doy un favor, vos me lo tenés que devolver, ¿no? Donde hay, las cosas tienen jerarquía. No es lo mismo que vos me des una flor, a que me des un camello, a que me des 5 bolsas de trigo. Entonces, y para colmo, lo que dice, muchas veces se utiliza el ejemplo de los cigarrillos, no sé si se lo han dicho en alguna
en alguna materia de economía que, por ejemplo, el trueque, te dicen, ¿cómo es el trueque? Bueno, en la cárcel con cigarrillos, ¿no? Entonces, como vos vas usando los cigarrillos para intercambiar por favores. Lo que dice Graeber, sí, porque esas son sociedades que sabían, o sea, conocían el dinero y cuando por determinado momento le sacan el dinero, salen de ese sistema, tienen que meterlo y lo inventan como pueden. ¿Ok? Entonces, él lo vincula mucho, el dinero, él y, digamos, estoy hablando de toda la heterodoxia, a las deudas. Dice, el dinero y las deudas aparecen en el mismo momento histórico. Estamos hablando de los primeros registros escritos. A Keynes le agarra como una pasión por la Mesopotamia, los imperios mesopotámicos, Persia, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza a leer antropólogos que hablan de esto. El dinero y las deudas aparecen al mismo tiempo. O sea, no aparece el dinero para intercambiar, sino que aparece el dinero como registro contable de deudas entre individuos. Entonces, podríamos decir que de las tres escalas, lo primero que figura es unidad de cuenta, ¿no? Y después vendría a ser mantenimiento del valor, pues yo registrando mantengo el valor. Último, para el intercambio de bienes. ¿Okay? Lo que dice Greber es que las monedas físicas en realidad son como la evolución posterior del dinero original, que es el dinero como registro contable de deudas, de crédito social. Yo iba al templo, entonces los primeros registros de dinero que se encuentran son como piezas de arcilla o registros contables. Es más, lo primero que se encuentra escrito en la humanidad no es poesía, sino lo primero que se encuentra escrito en la humanidad son registros contables de deuda. Es la primera evidencia de letras. ¿Okay? Entonces, después, la acuñación, hacer el dinero físico es muy posterior al dinero contable. Nosotros hoy en día, la teoría ortodoxa te dice, mira, el dinero surge como dinero físico, los bancos aparecen para guardar ese dinero, y la teoría, digamos, del sistema actual es como una evolución de eso, que se usa registros contables y el Estado cooptó ese sistema. Bueno, lo que dice Graeber, la verdad que no es así. Toda la evidencia indica que lo que primero existió fueron registros contables y ahora vamos a ver para qué sirve la acuñación a posterior. Da casos históricos, un caso es la caída del Imperio Romano, donde después se sigue utilizando, a pesar de que no se acuña más moneda, se sigue utilizando esa unidad de medida, que era la que socialmente era aceptada. Otro dato impresionante que cuenta es que las monedas que se han encontrado varían tanto en tamaño, peso, como en pureza, lo cual sería ridículo si lo que tiene valor en sí es el metal, ¿no? La evidencia indica que lo que tenía valor era el sello. Lo que dice es que el dinero no surge de transacciones comerciales, sino que surge de la administración de recursos por parte de la burocracia, entre comillas, estatal, tribal, imperial, lo que en su momento existiese, ¿no? Como le decía, las figuritas de arcilla, por ejemplo, yo iba al templo, que era al mismo tiempo templo, banco, casa de gobierno, todo, ¿no? Yo al templo y entregaba 5 ánforas de aceite, entonces me entregaban, o dejaban registrado, o me entregaban ánforitas de arcilla, o dejaban registrado ánforas. ¿Qué pasa? Cuando uno puso ánfora de aceite, el otro puso trigo, el otro puso piezas de hierro, el otro puso otra cosa, es un quilombo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Decir, bueno, por ejemplo, un cuchillo, un cordero, un coso, todo eso es equivalente a una ánfora de aceite. Después, hay un nivel más, las vacas. Entonces, una vaca, 5 cabras, así está escrito, ¿eh? Una vaca es equivalente a 5 cabras, que es equivalente a 2 chozas, que es equivalente a tanto, tanto. Entonces vos tenés vacas. Entonces fíjense que cuando se habla de que el dinero antes era almejas o conchilla de mar, o que el dinero eran ganado, o que el dinero era sal, no es que la gente iba con ganado por la calle, no es que la gente iba con bolsas de sal por la calle, era que se medían las cosas en unidad de sal, se medían las cosas en unidad de ganado. Pero es la unidad de cuenta.
no es herramienta de intercambio física. ¿Okay? Ahí es como que baja un poco más la idea. Entonces, lo que dice es, mismo cuando existía el dinero metálico, no estaba circulando metálico todo el tiempo, sino que las sociedades se organizaban en base al crédito, que es una forma mucho más simple. O sea, yo iba, como todos se conocían, vos ibas al herrero, le pedías algo, y el herrero se quedaba con crédito hacia vos, ¿no? Y vos le debías al herrero, y después le devolvías en algún equivalente, ¿no? Y sí, de última utilizabas dinero físico, pero el trueque, por decir algo, el intercambio de mercancías en lo que se basa es en, queda un crédito a favor mío, que en realidad es al fin y al cabo eso. Cuando yo vendo una clase de economía, queda crédito social para mí, y después lo intercambio por cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, eh, entonces básicamente ahí explica la ley primitiva del comercio, digamos, que el comercio no es otra cosa que crear permanentemente créditos y deudas, ¿no? Incluso hoy cuando se intercambia, yo te pago a 90 días, te pago a 120, te pago a 30, te pago el contado. El sistema está basado no en el intercambio inmediato, el sistema está basado en, en el crédito, ¿no? La confianza mutua, y el mercado no sería el lugar donde intercambiar, sino que sería el clearing, el sistema de clearing, donde se cancelan las deudas. Porque uno queda con determinado crédito social o deuda a lo largo de, no sé, un periodo, una semana, 2 semanas, lo que tengan ganas, y después nos juntamos todos, o se junta el templo, lo que sea, y cancela. Y ya no tenés que ir vos a buscar a ver qué quiere el productor de tal cosa o el productor de tal otra. Entonces, lo que dice que la relación para la ortodoxia, ya les digo, la relación que genera el dinero es la del individuo consumidor, ¿no? O sea, yo elijo tener dinero o desprenderme de dinero. Eso es la ortodoxia. Somos todos individuos, en igualdad de condiciones. Y el dinero tiene utilidad. Para este autor, la relación detrás del dinero es la de acreedor-deudor. Y acá es muchísimo más jodida la cosa, porque no es lo mismo ser acreedor que ser deudor. ¿Bien? El intercambio de mercancías es un caso particular de ser acreedor o deudor. Yo puedo ser deudor porque, por ejemplo, tengo impuestos, puedo ser deudor porque el rey, porque el templo, porque me obligan. ¿Okay? Eh, bueno, entonces, de ser un velo, el crédito y la deuda pasan a ser las instituciones fundamentales del capitalismo y de toda producción de mercancías. No, no es un velo, es con lo que si eso no hubiera desarrollado no podría haber existido lo demás. Bueno, esto es sumamente, bueno, les pongo un par de citas. Dice, el dinero no ha sido más inventó que la música, las matemáticas o la joyería. No es una cosa, es una manera de comparar matemáticamente cosas en forma de proporciones, o sea, es algo que surge en las organizaciones humanas, cualquier cosa, y en el dinero físico, o el dinero con de autoridad, cuando hay una guerra, cuando... Digo, ¿Cómo? se había cortado cuando salió el anfitrión, ahí se volvió a conectar. Caos, aparece el dinero metálico, mientras que cuando hay orden, aparece el dinero contable, el orden social. Le voy a dar un último ejemplo de Graeber que me parece muy bueno, que lo doy siempre en todas las cursadas, de cómo podría haber, él dice, si tenemos que hacer un cuento de dónde aparece el dinero metálico, dice, que es un cuento, porque al fin y al cabo es una construcción social que va surgiendo. Por ejemplo, el dinero fiduciario en China tiene milenios, ¿no? En Occidente tardó más. Pero dice, si tuviera que explicar cómo surgió el dinero a través de un mito fundante, que sirva como ejemplo, él dice lo siguiente, imagínense
es un rey que llega, que tiene un sistema monetario de deudas, de registro de deudas, contable, llega y toma determinado pueblo, ¿no? Determinada nación, que no tiene esos registros contables, funciona diferente, y él tiene que pagar a todo su ejército, tiene que proveer a todo su ejército de bienes y servicios para, para que funcione. Y él quiere tener los recursos que tiene la sociedad a la que ocupa. Bueno, lo primero que vos ves, las minas, que es muy fácil, de plata y oro, o cobre, o lo que sea, algo que no sea reproducible. Si haces algo de barro, es reproducible. Pero si yo tomo los metales, no son reproducibles. Yo agarro y hago chapitas y le imprimo mi cara, ¿no? La cara del rey persa. Y con eso le digo al ejército. Y después le digo a los pueblos ocupados, les voy a cobrar impuestos. Los pueblos ocupados dicen, bueno, te aceite, vaca, trigo. No, 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 no. No me vengas con cosas raras. Yo no quiero ni aceite, ni vaca, ni trigo, pues es un quilombo. Estas chapitas que tienen mi cara. ¿Y de dónde saco esa chapita? No sé, fíjate, problema tuyo. ¿Quiénes son los únicos que tienen las chapitas? El pueblo ocupado tiene que ponerse en función del ejército para producir cosas que el ejército necesite, para que le den las chapitas para pagar los impuestos. De esa forma el Estado crea un mercado para solucionar el problema de distribución de bienes y producción de bienes, que sería un quilombo hacerlo de forma centrada. Entonces, ese ejemplo que da Gravelo a mí me parece espectacular. Por un lado es mercado-estado que no es uno o el otro. O sea, el mercado es una creación estatal, de momento el dinero es una creación estatal. O sea, el camino sería deuda. Puede garantizar las relaciones de deuda. Bueno, necesitas una autoridad. Pues si no, paga Dios. Entonces, las relaciones de deuda requieren una organización social, que imponga que se va a cumplir esa deuda. Esa deuda tiene que medirse en algo. ¿Cómo la medimos? Bueno, empezamos con vaca, ternero, salve, hasta que encontramos una unidad. Cualquiera de todas esas. Una vez que el Estado hace cumplir eso, ya se empieza a tomar registros, ya empieza a crearse el dinero. Si nosotros vamos a una sociedad que no está bajo ese sistema, ¿y cómo hacemos para obtener los recursos de esa sociedad? Y nos pueden empezar a traer un quilombo. Bueno, crean el dinero metálico. Y ahí el dinero metálico y el dinero contable empiezan, por decirlo de alguna forma, a competir, ¿no? Porque una vez que uno tiene dinero contable, lo que está haciendo es corriéndose la esfera dineraria del tema. Eh, y por eso podemos empezar a comerciar con el exterior. Una vez que todos tenemos ese sistema, con el oro podemos comerciar, con la plata podemos comerciar, cosa que no sería posible porque no hay un sistema mundial de comercio, ¿no? Ese vendría a ser un poquito el esquema histórico, pero que nos reconfigura absolutamente cómo se construye un sistema monetario, o nos reconfigura después todo, porque hay inflación, todo cambia. ¿Okay? Bueno, Innes, que era un antropólogo que cita mucho Keynes, vamos a ver que repite ciertas cosas, yo para que tengan los diferentes autores. ¿Okay? Eh, lo que dice Innes es que el dinero no es una mercancía, sino que es una unidad de cuenta ante todo. Es una deuda. Fíjense que Graeber es muchísimo más moderno. Graeber se murió hace 15 años y Inés es un tipo de hace ciento y pico de años. ¿Okay? Es como el primero que investigar. Era un, era un tipo que era funcionario británico y cuando empezó a circular por todas las colonias, empezó a descubrir que la teoría del dinero empieza a escribir sobre el dinero. Dice, bueno, es una vara que mide deuda, un billete es la promesa de algo, por ejemplo, el oro, a medida, esto es súper interesante, es la medida de la confianza que se tiene en otros seres humanos. Por eso tenés que estar bajo un mismo sistema. Dice que básicamente los primeros billetes de papel son pagarés que circulaban, ¿no? entre gente que ya se conocía. Entonces vos decís, bueno, determinados
comercios, etcétera, utilizan documentos comunes confiando a que se puede. Un ejemplo buenísimo de esto es el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, que sería como el Banco Central actual, se funda en un préstamo que le dan un consorcio de bancos al rey, ¿no? Y el rey se compromete a pagar, está medio en libras, es muy gracioso, en libras de oro. El gobierno se compromete a pagar, ¿no? La corona. Bajo ese compromiso de pago, el Banco de Inglaterra puede empezar a emitir billetes que estarían respaldados por ese compromiso de pago. Bueno, si hoy pagara la corona británica, caería todo el sistema inglés. Es ridículo, nunca lo va a pagar. O sea, si se cae el sistema. Pero bueno, nuevamente es un sistema contable. Bueno, otro autor, este ya es un poco más conocido, el autor que habla, el padre del llamado cartalismo, ¿no? Manap es muy buen autor, muy interesante del siglo XIX. Bueno, este autor va más aún al tema Estado. No profundizar, vamos a repasar a los principales. Lo que dice Graeber es que el Estado valía el dinero a través de impuestos. Porque él dice, por ahí en vez de quedarse con las minas de oro eh, básicamente porque lo que hablamos antes, se crean, ¿no? O sea, generas el mercado. Aunque era un tipo que escribió en el 1900, 1800 y pico, entonces no tenía las herramientas que tenía Graeber hoy en día. Dice, independientemente si el dinero, cómo se originó, dice, los últimos 4000 años el dinero fue estatal. O sea, no hay evidencia de moneda que no sea estatal. Y el dinero bancario, que son los créditos con un banco, porque vos podés pagar impuestos. ¿Qué experimento podemos tener en Argentina cercano a esto? Esto es lo lindo de Argentina, porque vos vas a Francia y tenés que ir a la loma del ojete para tratar de... si alguna vez pasó algo así que fundamenté esto. Argentina, como tenemos tal caos monetario permanente, somos un experimento social que cada 10 años se resetea, está buenísimo. Entonces, una de las cosas es, acá veo caras de que somos todos muy jóvenes, entonces nadie se va a acordar del 2001, por ejemplo, o de fines de los 90. Ahí lo veo a Marcelo levantando la mano, porque es joven como yo. Eh, Fines de la década del 90, el gobierno no podía emitir dinero por la ley de convertibilidad. No había dinero en la calle, o sea, no había plata. No había plata. Por ende, no había mercado. No funcionaba. ¿Qué empezaron a hacer las provincias? Las provincias empezaron a emitir dinero propio, las llamadas cuasimonedas. No son cuasi, son monedas, ¿no? Las más famosas, el patacón. Y me dice, ¿cómo carajo es una provincia para emitir dinero y que alguien lo tome como válido? Porque para eso hago, y bueno, lo empezamos a tomar como pago de impuestos. Del momento que vos le decís a Coto, podés pagar ingresos brutos, con estos papelitos, eso pasa a ser dinero. Y así pasó. Y las provincias que eran más fuertes y tenían más carga impositiva y más nivel de producción, como la provincia de Buenos Aires, tenían más posibilidad de cobrar impuestos, por ende tenían más posibilidad de inyectar dinero. Las provincias que estaban tipo Formosa, cuando trataban de hacer esto, les salía como el culo porque, bueno, no tenían quien pague impuestos, no tenían a quién imponérselo, tenían que, por decirlo algo, importar de economías externas, que pueden ser provincia de Buenos Aires, Santa Fe, bla. Pero las economías que eran más fuertes crearon dinero. ¿Cómo? Pagan impuestos. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá el pago de impuestos, más allá de una transferencia de recursos que lo es la piedra en la construcción del sistema. Entonces, si yo empiezo a dejar de pagar impuestos, porque el mundo funciona sin impuestos, porque soy súper liberal, se cae el sistema monetario. O sea, es una pelotudez, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo aparece el dinero? Esto es una otra forma de pensarlo súper interesante. Fíjense, un país como Argentina se inserta en el comercio internacional a través de España y después a través de Inglaterra, ¿no? Y el dinero empieza a fluir al puerto de Buenos Aires, con las economías destinadas o actividades destinadas a la exportación o vinculadas con la exportación. Bueno, ahí quedaba
el 80% del país afuera. Si el gobierno nacional, una vez que ordena al país y tiene el monopolio de la violencia, empieza a emitir moneda y a cobrar en esa moneda impuestos, el gobierno puede decir tranquilamente, bueno, voy a hablar, lo que hizo Sarmiento, Roca, el que tengan ganas. Voy a abrir escuelas en todo el país. ¿Y cómo vas a hacer si no tenés libras? No importa. Yo emito un papel propio, le pago a los que construyen escuelas, le pago a los maestros y después cobro impuestos. Entonces esos maestros van a comprar comida, esos maestros van a comprarse ropa, esos maestros, y va a empezar a circular. Y empezás a crear, imaginemos una situación en esa Inglaterra, y acá empieza a generarse otra esfera de creación de producción, de valor, etcétera, intercambio. Una esfera monetaria argentina versus la esfera monetaria global, ¿no? Entonces los dos generan valor en dos espacios paralelos que, como ya sabemos, empiezan a tener tensiones, ¿no? Y empiezan a generar problemas, porque obviamente yo soy maestro, pero me puedo querer comprar una compu, ¿no? Y yo soy el panadero que le vendió al maestro, pero de repente me quiero ir de viaje a, a Uruguay, ¿no? O quiero ahorrar en moneda extranjera. Bueno, todo eso te empieza a generar tensiones. Pero deja de ser una pelotudez lineal de caer el dinero del cielo y hay mucho. No, no es tan fácil. Bueno, eh, ojo, dice Apple. No significa que el que crea el dinero necesariamente es el Estado. El Estado es el que lo valida. Pero, por ejemplo, con el creo, no sé si alguno lo vamos a ver igual a lo largo de la materia, ¿no? Pero ya se los adelanto. Si estuvieron en introducción a economía, los bancos cuando dan crédito generan dinero, ¿no? Porque ellos lo que hacen es asignarte en tu caja de ahorro o tu cuenta corriente un saldo monetario que vos podés utilizar para intercambiar. Y eso se va multiplicando cada vez que los bancos otorgan crédito. Entonces, los saldos bancarios son aceptados para impuestos. Entonces, ahí él dice, el Estado valida eh, esa creación monetaria, ¿no? El Estado, digamos, lo que hace es vigilamiento, dice los términos legales, y lo que dice Keynes, básicamente, es el Estado es el que escribe el diccionario, el que dice cómo hablar, cómo se debe hablar y cómo se determina. Esto, como es una construcción social, insisto, está en permanente tensión con otras monedas, con otros sistemas, ¿no? Pero acá lo que me importante es que al ser estatal, por un lado es violento, ¿ok? Porque te lo imponen, por eso se llaman impuestos. Por eso todo nos va por las pelotas. Y muchas veces queremos escapar, como por ejemplo comprando dólares. Si vos podés correrte monetario de una economía periférica, inestable y compleja, y saltar a una economía imperial como los Estados Unidos y adentrarte en el sistema imperial y ser parte de eso, bueno, no hay forma de que eso sea una elección de mercado que yo elija la moneda. Nunca me va a convenir elegir una moneda periférica. No estoy hablando solo, acá, súper atención, no sé si lo pongo en un slide más adelante, pero lo destaco. Cuando hablamos de, por ejemplo, de moneda, fíjense que estamos metiendo todos los créditos, todo el sistema bancario, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno me puede decir, bueno, pero yo con el peso pierdo, mientras que con el dólar, sí, pero vos podés poner un plazo fijo UVA, ¿ok? O sea, vos podés tomar un crédito en UVA, vos podés tomar un crédito en tasa fija, vos podés poner un plazo fijo, vos podés mantenerte en el esquema pesos, podés mantenerte en el esquema pesos y no perder valor, o no perder tanto como con la inflación. Digamos, nadie se queda, cuando decimos que el dinero mantiene el valor, no estamos diciendo que el peso tiene que mantener el valor. El sistema peso te mantiene tu capacidad de compra. Y la realidad es que si todos agarramos y ponemos nuestros plazos fijos en UVA, no vamos a perder, o no deberíamos por qué perder valor de compra. Y cualquiera de nosotros nos dice, che, ¿querés quedarte en un plazo fijo en UVA? Pero chupa un huevo, o sea, pongo un 5% de mis ahorros ahí, el 10% con toda si soy un loco bárbaro, y el resto me compro activos en dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque estás saltando el sistema dólar, ¿no? Y no alcanza con que el dólar a veces le gane al peso. Estoy saltando el sistema y pasando a formar parte del sistema global de medición del valor.
Bueno, vamos con estos dos autores, y ya un ratito más y terminamos. Y Lerner explican un poquito el rol del Estado en la creación de dinero. También está bueno para verlo, porque si no siempre el Estado aparece, el dinero aparece de forma espontánea. No sabemos quién lo introduce, cómo lo introduce. Ambos dicen que la creación del dinero es tanto privada como es estatal, lo que hablamos recién. La oferta de dinero responde a la demanda de dinero. ¿A qué me refiero con esto? Antes le dicen, ¿por qué me estás diciendo lo de la demanda de dinero si antes eh, me decías que en la heterodoxia no existe la demanda de dinero? En realidad, lo que es demanda de crédito. Cuando yo demando crédito, se crea dinero. Y la moneda se va creando y destruyendo en la medida que se va tomando crédito y se va cancelando. Entonces, al imaginarse el dinero no como un stock, sino como una acumulación de cuentas, que cada vez que se salda, se otorga crédito, cada vez que paso la tarjeta de crédito se crea dinero, cada vez que pago la tarjeta de crédito se destruye dinero. Es elástico el dinero, ¿no? No es tan... Si lo pensamos como moneda, cuesta más. Pues yo digo, como moneda hay tanta cantidad de dinero dando vueltas, y si no se imprime, no hay. No. El dinero es como un buffer, ¿no? Que va creciendo y se va contrayendo, depende la dinámica económica, depende del nivel de precio, depende de la necesidad, depende del crédito. Bueno. Lo que dice es que, bueno, y después otra cosa muy importante de estos autores, es que el Estado hay que considerarlo de forma consolidada. O sea, el Banco Central, el ANSES, la FIP, todo, lo pones todo junto. Esto de que el Banco Central está autónomo, todos no creen en nada de eso. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora brevemente? Como para introducirles y dejarles esto nomás. Eh, ¿Cómo es que se crea dinero de forma estatal? La creación de dinero bancario ya lo vamos a ver aparte, que es a través del crédito. Vamos a ver cómo crea dinero el Estado. Fíjense, el Estado básicamente crea dinero de tres formas. A través del gasto público, pagando intereses de deuda o comprando dólares. Emite pesos y se lo da a la gente a cambio de que le den dólares. Entonces miremos, esto dice uno, qué macana. Fíjense, acá tenemos al Estado, ¿ok? Así se ve la lucecita. Acá tenemos al Estado, consolidado, todo el Estado junto. Acá tenemos los bancos de por medio y acá tenemos el sector privado. En un primer momento, el Estado a través del gasto público emitiría dinero. Hay algo súper importante que quiero destacar muchísimo en la clase de hoy. La emisión monetaria es contable. La emisión monetaria no es impresión de billetes, es contable. Cuando dicen la maquinita, no existe. La emisión es contable. ¿Okay? El Estado agarra y le dice a través del Banco Central a los bancos, dicen, bueno, al Banco Nación, vos ahora tenés 100.000 millones de pesos para pagar jubilaciones. Y acá viene algo absolutamente relevante. Fíjense que el Estado no puede recaudar dinero si primero no lo emite. Nadie te puede pagar impuestos si vos antes no emitiste dinero, ¿no? Entonces, fíjense qué importante lo del trueque y todo ese chamullo, porque si el Estado viene después, bueno, entonces el Estado viene y están todos intercambiando y vos venís y sacás una parte. Esa es la ortodoxia. Pero desde la heterodoxia vos, cuando llegás no hay nada. La gente no está intercambiando porque no hay sistema de deudas, no hay consenso social, no existe un carajo. No hay reglas, eh, no hay unidad de medida, no hay nada. Es el Estado el que dice, che, empecemos a intercambiar así, con esta unidad de medida. Y es el que empieza a movilizar recursos. Lo mismo de los patacones. Como que la provincia decía, pero si yo, ¿cómo voy a gastar más para reactivar la economía si no puedo recaudar, si no hay dinero, no existe? Entonces, ¿qué pasó? Dijo, bueno, yo lo imito, gasta. Y le dijo al Banco Provincia, arma una cuenta paralela que diga patacones en vez de que diga pesos. Entonces empezó a emitir patacones, se empezó a pagar con patacones,
y la gente empezó a tener dinero. ¿Ok? Los privados intercambian entre sí y el intercambio entre sí de dinero es contable. Los médicos, los maestros, los trabajadores estatales recibieron los contratistas. Hace una ruta. Bueno, le pagan a los trabajadores, le pagan eh, a los proveedores y el dinero se empieza a intercambiar de forma contable en todos los bancos. ¿Ok? Ahí va el dinero como se inyecta. Una vez que eso está circulando y está funcionando en el mercado, el dinero, el gobierno toma, obliga a la gente a que parte de eso se lo entregue, de ese saldo contable. ¿Para qué? Para darle valor al dinero. Si no, no tendría valor, nadie lo quiere. ¿Qué vas a crear? Una cuenta que hay infinito, que hay infinito, dame, dame lo que dé. Siempre va a haber. El Estado tiene que crear esa escasez. Tiene que obligarte a que lo consigas. ¿Ok? Bueno, entonces ahí estamos viendo todo el mecanismo. Entonces, fíjense qué interesante, más allá de que esta materia no es macroeconomía, se habla mucho de macroeconomía en las finanzas. Fíjense qué interesante que el déficit fiscal depende de la capacidad que vos tengas de retirar lo que ya inyectaste. Y otra cosa súper interesante es que para que el sector privado, esto es básico de macro, para que el sector privado tenga un excedente, para que el sector privado se pueda quedar con algo, tiene que haber déficit del sector público. Imagínense si, por ejemplo, vamos a ver si puedo anotar acá, que después, Tuki, el gobierno agarra, inicialmente gasta 100 y recauda 80 en impuestos. 80. Quiere decir que a los privados les quedaron 20. Los privados tienen 20 en los bancos, que no le pagaron al Estado. Bueno, esos 20 los bancos van a agarrar y se lo van a dar al gobierno en forma de bonos estatales. ¿Ok? Entonces fíjense cómo el gobierno inyecta 100, recauda 80, 20 le quedan a los privados en el sistema bancario disponible y eso es lo que después los bancos utilizan para comprar bonos del Estado. Entonces, ¿qué hay de interesante acá? Básicamente, que para que los privados tengan estos 20, el Estado tiene que tener déficit fiscal. ¿Qué pasa si un gobierno tiene superávit fiscal de forma permanente? Imagínense que en vez de gastar 100 y sacar 80, saca 110. Bueno, el privado se va a quedar con menos 10. Y el mes que viene, también, superávit fiscal. Y el mes que viene, también, superávit fiscal. Básicamente, ¿qué haces? Empezás a generar que los depósitos de los bancos empiezan a caer, el privado deja de tener excedente, el privado deja de tener riqueza, y empiezas a generar crisis de sostenibilidad de la deuda, que es lo que está pasando ahora. Vieron que hay crisis de impago de deuda en toda la economía. Bueno, pues el superávit fiscal te genera eso. El superávit fiscal es inconsistente. O sea, para que una economía moderna funcione, todos los países tienen que tener superávit fiscal. O tenés que importar superávit fiscal de otro país, que es que entre en dólares de Estados Unidos y vos lo comprás y inyectás pesos. Y de esa forma metés pesos en el sistema. Pero una economía cerrada con superávit fiscal no funciona, no puede pasar. Por eso todos tienen déficit. No es por una cuestión de bien, mal, ¿vieron cuando escuchamos, lamentablemente uno aprende la radio y dice, no, la macro está bien porque tenemos superávit fiscal? Es una pelotudez, agarren una lista, métanse en la inteligencia artificial o en Google y pongan países con superávit fiscal. 3. Entonces, ¿qué? ¿Los únicos países que andan bien son 3? ¿O tenemos que pensar que el superávit fiscal es algo inherente al sistema capitalista? El superávit fiscal es algo inherente al sistema capitalista, comunista, socialista, lo que quieran. Después no se puede tener un déficit fiscal de infinito. ¿Ok? Es otra discusión. Pero el déficit fiscal es inherente al funcionamiento sano de una economía. ¿Ok? Asimismo, también miren qué cosa interesante, entonces solo se los dejo. ¿No?
que no existe la situación donde no podemos financiar al Estado. El Estado no tiene cómo financiarse, pero el Estado se financia de lo mismo que emitió. Bien, entonces, cuando te dicen, el Estado no tiene cómo financiarse, no se financia el Estado. Esto emite y después todo vuelve. Volverá en forma de impuestos, de taxes, volverá en forma de bonos, pero vuelve. ¿En qué momento esto no se da? Esto déjenlo todo anotado porque yo lo voy volando, pero está grabado, pero es importante. ¿En qué momento se da que el gobierno no consigue los recursos para financiarse? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que el gobierno, como veníamos antes, gastaba 100, recaudaba 90 de impuestos y 10 se lo devolvían en bonos, que es el ahorro de la gente. ¿Ok? Bueno, esto es la primera vuelta. Primera vuelta. El segundo año el gobierno va a gastar lo mismo. Imagínense si hubo una devaluación y tenemos inflación. Y el gobierno, en vez de gastar 100, todo lo que compra sale más caro. Las jubilaciones aumentaron. Los trabajadores le tienen que pagar más a los trabajadores. ¿Por qué? Porque somos inútiles, porque imprimimos. No, porque hubo una devaluación. Okay, bajó los términos del intercambio, bajó el precio de la soja y hubo una devaluación. Una corrida, una devaluación. Nada que ver con todo esto. Una devaluación. Aumentaron los precios. Y el gobierno tiene 100, porque mandó 100 y le volvieron 100. Pero ahora, para mantener el gasto real, en vez de gastar 100, tiene que gastar 120, porque hubo 20% de inflación. Bueno, cuando le volvió solo 100. No le volvieron 120, porque solo emitió 100. No tiene de dónde sacar 120. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Emitir 20 más. ¿Por qué tiene que emitir 20? Porque hubo inflación. Entonces ahora cuando gaste va a recaudar 110 y le van a prestar, o 100, no importa, 105 y le van a prestar 15. ¿Ok? Pero necesita emitir producto de que hay inflación. ¿No? Eso es un juego simple de qué es lo que puede pasar. Pero fíjense que acá ya hay un montón de variables. Está el dinero bancario como generador de dinero, está el gasto público, están los impuestos, está el nivel de precio como determinante de los impuestos que vas a cobrar, como determinante de los bonos, están los intereses que vas a pagar por estos bonos. Bueno, es muchísimo más complejo que una economía de trueque donde le tiras el dinero encima. Bueno, voy a continuar. Pero no me quiero meter en una clase de macro. Solo quiero darles un ejemplo de las complejidades que implica para la macroeconomía este tipo de teorías, ¿no? Deja de ser algo simple, que lo arregla un gobierno como tenga ganas. Bueno, finalmente, la creación de dinero privado, dice que esto lo dicen todos, el dinero bancario es poder multiplicar el dinero a través del crédito, ¿no? Y una cosa que dicen, esto lo dice Minsky, me parece una muy buena frase, cualquiera puede crear dinero, el chino te puede crear dinero. Cuando vas al chino y te dice, uy, te debo, no tengo caramelo. No sé, miren, hablando de otra cosa antigua, en la época, en los 2000, al principio de los 2000 y los 90 existían lo que se llamaban luncheon tickets o ticket restaurant, ¿no? Entonces las empresas para no pagar impuestos, en vez de pagarte con plata, que tienen que hacer aportes, te pagan con unos tickets que vos lo podías cambiar por comida en el microcentro, ¿no? Te pagan como si fuera una especie, pero al fin y al cabo era como una suerte de dinero. Eh, entonces, básicamente lo que hizo Luncheon Ticket es generar un sistema paralelo de contabilidad social de dinero, donde el Estado no intervenía y las empresas eludían el pago de impuestos. Entonces, más allá de que el luncheon ticket funcionaba como dinero, logró que sea aceptado por la gente porque logró que lo acepten los comercios, a los cuales, ¿cómo funcionaba? Las empresas le pagaban el luncheon ticket en plata y a vos te pagaban el luncheon ticket. Vos ibas con los luncheon ticket y comprabas un patty y la empresa de patties después iba al luncheon ticket y le entregaban plata. Entonces creaba como un circuito paralelo de dinero contable, siempre respaldado por el peso, pero que funcionaba para que se acepte. Y lo mismo, vos podías ir a un lugar, ibas a comer y tenías un luncheon ticket de 5 pesos y salía 4,50 el menú, ¿no? Entonces te decían, bueno, te dejo este papelito por 50 centavos y vos terminabas con crédito,
tenía la billetera con todos los, entre comillas, dineros de todos los lugares que comías en el microcentro. Porque depende de dónde ibas, los vueltos que te iban dando. Entonces, era un pseudo dinero. Vos aceptabas eso porque en el futuro lo podías renovar y volver a comprarte un patty si juntabas 5 de esos, ¿no? ¿Hasta dónde crece eso? Bueno, hasta la medida de dónde es aceptable. Como obviamente tenés dificultades para que sea más aceptado, no se convierte en dinero, ¿no? Pero básicamente el dinero lo puede hacer cualquiera, pues una cuenta contable. El asunto es que sea aceptado. Y como última reflexión les dejo el hecho de que el dinero es evidentemente estatal, es evidentemente impuesto por una cuestión bastante lógica, que es cuando yo voy, el dinero funciona hasta la frontera de mi país. De la frontera para otro lado, tengo otro dinero. Entonces, más evidente que eso creo que no hay nada, ¿no? Pero el dinero es político, es geográfico, ¿no? Está determinado institucionalmente. Bueno, fue una introducción así súper veloz de todas las teorías, de las principales teorías monetarias, por lo menos que yo conozco. Les recomiendo leer, es bastante complejo, pero también lo pueden poner en Notebook LM, el ensayo sobre el don que dejó en la bibliografía Marce Brujaki, que habla un poco de cómo es el intercambio cultural de esa cuestión de poder. Vieron que dijimos de deudas y regalos, va a un lado por el tema de los regalos, pero podría entrar en Graeber tranquilamente, por eso tomé a Graeber. Cualquier duda nos la ponen al grupo, nosotros respondemos en WhatsApp, ¿ok? Y como les dije, no me molesta, creo que a Martín tampoco, y a Marce, que utilicen la inteligencia artificial para estudiar. Es una excelente herramienta, ¿no? Si no tienen tiempo para comerse un libro que bueno, es difícil porque está leído, escrito por antropólogos o por economistas, yo les recomiendo profundamente Notebook LM. Le tirás la bibliografía y empiezas a charlar con el coso. Hasta te tira las preguntas que debías hacerle. O te hace un PowerPoint, ¿ok? Y van intercambiando, te hace resúmenes, te hace mapas de ideas, todo. Así que hoy en día utilizar la bibliografía es muchísimo más fácil que hace un año atrás, donde te la tenían que morfar toda y los profesores te tiraban una chorrea de bibliografía, perdías un montón de tiempo leyendo. Bueno, hoy no tenés que perder tiempo leyendo, lees solo lo que profundizás en lo que te interesa más. Entonces agarra la bibliografía, se la tira al chat, pero el profesor me dijo esto, a ver qué tal cosa, y nos preguntan a nosotros, o le preguntan al chat GPT, pero pregunten, profundicen y averigüen. ¿Ok? Y quedo a su disposición en el WhatsApp. ¿Estamos? Bárbaro, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias a gracias. ustedes. Gracias.